La fuente de energía favorita de Satanás, ¿sabes cuál es? Es el miedo. El miedo justamente es lo que Satanás utiliza como principal insumo para poder detenerte. Palabras como cáncer, divorcio, embargo, bancarrota, infertilidad, desempleo, demanda, estos son solo ejemplos de callejones sin salidas. Son palabras aisladas que por sí mismas suenan más como un veredicto, ¿cierto? Entonces, estas palabras nos infunden temor, nos infunden desesperanza y pueden reducir cualquier sueño, cualquier esperanza a cenizas. Y hay muchas preguntas a resolver aquí. ¿Cómo respondes cuando tu sueño se convierte en una pesadilla? ¿Qué haces cuando la vida está fuera de control? ¿Dudas del amor de Dios y de su sabiduría? ¿Cuestionas su carácter de Dios? Y si te sucede esto, es porque has llegado a esa fase de la fe, esa fase de los sueños conocida como callejón sin salida. ¿Alguna vez has estado en un callejón sin salida? En donde literalmente lo único que tienes que hacer es retroceder, porque hasta donde has llegado no es posible avanzar. Y cuando estás en esta fase en tu vida de callejón sin salida, es porque tú empiezas a preguntarte: ¿qué es lo que sucede, Dios? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Acaso no entendí cuál era tu voluntad? ¿O comprendí mal la visión y me equivoqué en algún momento? Y esto es algo que a veces pensamos que fue cosa nuestra en lugar de Dios. Y nosotros vamos a ver el día de hoy cómo es que en la Biblia varios hombres de Dios atravesaron y cómo enfrentaron ellos su callejón sin salida. Por eso es que la Biblia está escrita en historia, ¿sabes? Para que tú y yo podamos identificarnos y aprender de las historias de ellos. Y la primera historia o la primer personaje que vamos a ver es el callejón de salida de Pablo. ¿Quiénes se acuerdan de Pablo? Pablo era el apóstol. Bueno, no lo conocimos, ¿verdad? Pero nos dejó su legado en más de 12 cartas y en todos los escritos que están, más de la mitad del Nuevo Testamento. Él nos dejó ahí su legado. Y sabes, cuando un escritor deja precisamente su legado en un libro o en una carta, deja mucho que ver de su carácter, deja mucho que ver de su temperamento y muchas cosas. Y sabes, Pablo fue un hombre apasionado por Dios. Yo me identifico porque yo también soy un tanto apasionado. Soy así como que si vas a hacer algo, que se haga bien, si no, no haz nada. Y de repente eso podría generar conflictos. ¿A cuántos les genera conflictos ser apasionados? ¿Cierto? Lo que te gusta lo quieres hacer bien, y si no dices, si no se va a hacer bien, mejor que no se haga nada. Así era Pablo. Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso. De Tarso precisamente, nos pasamos por aquí. Saulo de Tarso precisamente porque era la ciudad donde él vivía, donde él era originario. Y él había crecido como un fariseo a los pies de un maestro llamado Gamaliel, que era bien reconocido. Y él había crecido convencido de que él tenía que seguir la ley y la tradición judía, a tal grado de que cuando los fariseos se dan cuenta de que el Señor Jesús llega con una doctrina totalmente diferente a lo que ellos conocían como la ley, él empezó a oponerse radicalmente. ¿Qué es lo que hacía Pablo? En su convicción y en su celo por lo que él creía, empezó a perseguir a los cristianos, a tal grado de llevarlos para matarlos. Imagínate, ¿a poco no eso es ser apasionado? Al grado de llegar hasta asesinar, o al grado de consentir la muerte de los cristianos, simple y sencillamente, ¿por qué? Porque él estaba convencido de que así eran las cosas. Era apasionado, ¿cierto? Entonces mira, Saulo en ese entonces vivía en esa pasión, y de acuerdo con los historiadores, Saulo tiene su encuentro con Cristo más o menos en el año 35 después de Cristo. Entonces cuando Saulo tiene ese encuentro con Cristo, el Señor Jesús se le aparece directamente y dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínate una situación en donde el Señor Jesús te habla directamente, dice tu nombre y te pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Y tú qué dirías? ¿En qué momento estoy yo persiguiendo al Señor Jesús? ¿En qué momento estoy haciendo? Y Saulo, era tal su sorpresa que él pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Sabes por qué? Porque él no había identificado. Él no vivió necesariamente en el tiempo de Jesús. Esto fue 35 años después de su muerte, porque los que saben de historia saben que el año cero no fue cuando Jesús nació, sino cuando Jesús murió. Entonces 35 años después es cuando Saulo tiene su encuentro con Jesús. Y es cuando él entonces dice: ¿quién eres, Señor? Y le dice claramente: yo soy Jesús a quien tú
persigues. Wow, está tremendo eso, ¿cierto? Eso fue lo que cambió la vida de Pablo, pero él no dejó de ser apasionado. Él seguía siendo apasionado. Ahora, en lugar de perseguir cristianos para matarlo, ahora quería que más cristianos se convirtieran o que más personas fueran cristianos. Qué tremendo, ¿no? Pero eso caracteriza a una persona apasionada. Y entonces, cuando él está viviendo eso, él empieza a trabajar su ministerio. Pasan 20 años, fíjate, pasan 20 años de que Pablo está apasionadamente sirviendo en su ministerio. Y fíjate lo que sucede. 20 años después, Pablo escribe la carta de Segunda de Corintios. Y mira lo que encontramos. Imagínate, antes de leer esto, para que tengas bien el contexto, ¿cómo es una persona que ya tiene 20 años haciendo lo mismo? Es un experto, ¿cierto? Es alguien que ya conoce y que además es apasionado, así como Pablo. Es alguien que seguramente va a compartir algo fuerte o algo de su corazón o algo que verdaderamente trasciende, haciendo 20 años lo mismo. Y mira lo que escribe. Segunda de Corintios 1:8. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. ¿A poco no Pablo está abriendo su corazón aquí? Imagínense, es como si el pastor nos mandara una carta y dijeran: ¿saben qué? No estoy en la iglesia porque quiero decirles que fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Fíjate lo que te está diciendo. Cuando alguien te dice esperaba morir, ¿qué quiere decir? ¿Cuál era su expectativa? ¿Cuál era su esperanza? Morirse. Eso es lo que les está diciendo. Esperábamos morir y hasta pensábamos que no saldríamos con vida. Esperábamos morir, pero como resultado, y fíjate cómo ese pero cambia la situación, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Yo con eso yo diría: Señor, el día de hoy ya tuve suficiente. Creo que este sermón de 3 minutos me encantó, me retiro. ¿Se dan cuenta? Está tremendo. Y verso 10 termina diciendo: efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en el Dios y Él seguirá rescatándonos. ¿Sabes? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Eso es lo que Pablo te estaba diciendo. La opresión y el agobio puede llegar al límite de tu capacidad. Yo creo que todos nosotros conocemos hasta dónde tenemos el límite, hasta dónde está nuestra capacidad. Y Él lo dijo: llegamos al límite de aguantar. Un callejón sin salida te va a llenar de opresión y te va a agobiar. Tus pensamientos van a cambiar y tu esperanza va a convertirse en una esperanza de muerte, tal como Pablo lo dijo. ¿Te das cuenta? Es increíble que Pablo mismo esté diciendo: esperábamos morir. Fíjate, esa es la naturaleza humana. Pero Pablo hace algo totalmente diferente. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Dejó de confiar en sus habilidades. ¿Te das cuenta cómo dice? Cuando mi esperanza era morir, entonces dejé de confiar en mis habilidades, dejé de confiar en mis capacidades, dejé de poner mi esperanza en mis dones, en mis talentos, en mis recursos, mis contactos. Ya no servía de nada. Y es entonces cuando se produce el cambio. ¿Por qué? Porque entonces aprendió a confiar en Dios. ¿Te das cuenta hasta qué momento aprendió a confiar en Dios? Hasta que está al límite, hasta que está al borde. Es entonces cuando aprendió a confiar en Dios. Y es ahí donde Dios nos demuestra que Él es un especialista en resucitar muertos. Él es especialista, amén. Fíjate, dale fuerte ese aplauso al Señor. Esa es brevemente la historia de Pablo, pero vamos a ver otro personaje. Vamos a ver el callejón sin salida de Moisés. Mucho se ha hablado de Moisés y como no, si escribió 5 libros de la Biblia, los más largos, los primeros 5, hay mucho que contar de Moisés, hay mucha tela de donde cortar, ¿cierto? Él es un gran ejemplo donde literalmente Dios lo lleva a un callejón sin salida. Moisés estaba junto con los israelitas fuera de Egipto. Tú lo sabes, conoces la historia. Si no la conoces, una vez más te puedes inscribir al instituto. Ahí está el gol.
Después de que Dios había enviado 10 plagas para poder rescatarlos de Egipto, es cuando el faraón se cansa. Fíjate, hasta que el faraón está cansado, es cuando dice palabras como estas que quedan registradas en Éxodo 12:31. Esa noche, el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos. ¿Cómo se lo dijo? A gritos: lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo, les ordenó. ¿Se das cuenta? Anteriormente Moisés y Aarón habían estado: deja ir a mi pueblo, y el faraón: no, que ya te dije que no. Ahí estaba el faraón. Pero ahora, después de 10 plagas, ¿qué dijo? Lárguense, o sea, váyanse. Él se los ordenó, les dijo: llévense a su pueblo, salgan de aquí, váyanse. Los estaba corriendo literalmente. Y sabes, conoces la historia. Más tardó en decir lárguense que poco tiempo después se arrepintió. Se arrepiente el faraón. Y cuando tú entiendes, Dios permitió esas situaciones porque Él tenía un propósito. Pero se arrepiente el faraón, y ahora, con todo ese ejército, manda a perseguirlos. Alcáncenlos, no podemos dejarlos ir, son esclavos, no se pueden ir así porque sí. Y entonces, quienes conocen de historia y de la cartografía de Egipto y de esa región, saben que el camino más fácil, más corto para llegar de Egipto a Israel era ir hacia el norte. Y Dios le dice a Moisés: no vayan hacia el norte, vayan hacia el este. Y tú dices, es cuando dices: Señor, pero no me cheque el audio y el video, no entiendo si vamos para allá, ¿por qué quieres que vaya para allá? Y entonces literalmente Dios mete al pueblo de Israel junto con Moisés a un callejón sin salida. Claramente la Biblia, lo puedes leer ahí en el libro de Éxodo, dice que Dios los lleva por una región donde había montes de un lado, montes del otro lado, y de frente solamente estaba el Mar Rojo. ¿No es eso un callejón sin salida? Imagínate un pueblo de más de 1 millón de personas, entre personas, niños, animales y todas sus cosas. ¿Tú crees que podrían subir un monte? ¿Podrían escaparse por el monte? No, solamente tenían el Mar Rojo enfrente. Entonces ellos llegan a esa posición, y conocemos a los israelitas, que yo me identifico mucho con ellos. No somos nada diferentes que ellos. Empiezan a hacer, ¿qué es lo que hicieron? Quejarse. Es lo que mejor sabemos hacer, ¿verdad? Ay, pero ¿por qué yo? ¿Y por qué nos trajeron aquí para morirnos? ¿Y por qué no morimos mejor en Egipto? ¿Por qué no permanecimos mejor como esclavos? Y ahí es donde hoy día algunos reaccionamos de la misma forma. Cuando sientes que el enemigo, que Satanás te está persiguiendo y que quiere arrastrarte nuevamente a las adicciones, que quiere arrastrarte una vez más hacia los malos hábitos que te esclavizan y te susurran: te lo dije, nunca vas a ser libre. Te lo dije, nunca vas a poder con ese pecado. Y eso es lo que Satanás quiere. Y a veces sentimos que, ay, pero ¿por qué? Y nos quejamos una y otra vez. Y Satanás aprovecha y toma ventaja de eso para destruirte, para una vez más desilusionarte, para una vez más decirte: ya ves, no pudiste, ya ves, no acabas a salir de esa situación. Y Satanás te pregunta en ese momento: ¿quién crees que eres? Y el problema es que esa no es la pregunta correcta. La pregunta que tú tienes que responder es: ¿quién crees que es Dios en ti? Eso es lo que te va a ayudar a salir de tu callejón sin salida. La queja nunca ha ayudado a nadie. ¿O alguien ha resuelto sus problemas quejándose? La queja no te va a ayudar. La queja no te va a salir. Por el contrario, la queja te debilita, te desgasta. Y no solo a ti, a los que te escuchan también. Ay, ya vino el quejumbroso. ¿Sí o no? ¿A quién le gusta estar con un quejumbroso? Ahorita lo mandamos ahí a un cuartito y lo encerramos con unos quejumbrosos. A ver cuánto tiempo aguantan. Ese sería un buen challenge, ¿no? A ver, aguanten estos quejumbrosos. A nadie. Y a Satanás le encanta que te quejes. Ay, es que la situación, ay, es que el gobierno, ay, es que la economía. Cuando Dios te permite llegar a un callejón sin salida, es porque Él quiere manifestar su poder. Eso es lo que tú tienes que creer. ¿Quién es Dios? Y mira lo que sucede. Éxodo 14, verso 13 les dice: pero Moisés les dijo. ¿Quién fue el que dijo eso? ¿A quién se lo dijo? A los israelitas. Les dice, Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos. ¿Te has dado cuenta que una persona cuando se está quejando no se está quieta? Ay, pero es que mira, ay, es que mira, y se está quejando y se está mueve y mueve. Ya, date quieto, aplácate.
Deja de quejarte y tranquilízate. Y era lo que Moisés les estaba diciendo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. ¿Cuál es la palabra? Tranquilos. Entonces fíjate, cuando Dios te permite entrar a un callejón sin salida, lo que tú tienes que saber es esto: no te atemorices, no tengas miedo, quédate quieto. Quédate quieto con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que te pregunten: pero ¿por qué estás tan tranquilo si mira cómo están las cosas? ¿Y qué? ¿Desesperando me lo voy a resolver? No, tengo que tener tranquilidad. Observa lo que Dios hará, y es un momento en el que puedes decir: ¿sabes qué, Señor? Llegué al límite de mi capacidad, llegué al límite de mis conocimientos, de mis talentos, de mis habilidades, llegué al límite, yo ya no puedo hacer más. Así es que me voy a sentar, voy a confiar en ti sin temor y voy a esperar a ver lo que tú vas a hacer. Eso es, porque Dios va a pelear por ti. Así es que quédate tranquilo. Es Dios el que quiere actuar en ese momento. Si te sientes acorralado, si te arrepientes por haber dado un paso que pensabas que era en pos de lo que Dios te había dado, y las condiciones parecieran totalmente lo contrario, si las probabilidades están en tu contra, es en ese momento de ponerte firme, de quitarte el miedo y buscar la protección y la provisión de Dios, y decirle: Señor, yo no sé cómo me vas a sacar de esta. Yo hice lo que tú me dijiste que yo hiciera. Tú me dijiste que avanzara a pesar de que yo veía que esto era un callejón sin salida, pero yo voy a confiar en ti. Y fíjate, si tú tienes esa actitud, si tú estás en esa postura, mira lo que dice Isaías 7:9: a menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Dios les está diciendo ahí claramente que la firmeza que Dios te va a dar va a ser directamente proporcional a tu fe. ¿Me explico? ¿O estoy usando palabras muy rebuscadas? La firmeza que Dios te va a dar va a ser directamente proporcional a la fe con la que tú enfrentes las situaciones. ¿Sabes qué? No entiendo, no lo comprendo, lo estoy viendo con claridad, pero solo sé que de esta solo Dios me libra. Eso es fe. Eso es fe, eso es tener esa confianza. Y cuando Dios ve esa fe, Dios es el que te mantiene firme. Qué tremendo el callejón de Moisés, ¿verdad? El callejón sin salida de Moisés. Vamos a ver uno más. Callejón sin salida de Abraham. Si Moisés era todo un personaje, ahora Abraham. Y ustedes van a decir: ay, hermano, es que usted me trae aquí ejemplos de grandes ligas y yo todavía no llego a ese nivel. ¿Sabes? Justamente por eso, para que te inspires. Justamente por eso, para que te motives. Por eso los traemos aquí a los grandes hombres de la fe. Abraham, otro gran ejemplo. Sabemos su historia: 99 años, esposa estéril, y 2 años más tarde Dios hace el milagro. ¿Qué sucede? Nace Isaac. Y muchas veces pensamos que con el primer milagro que vemos en nuestras vidas es porque Dios va a permitir que todo sea miel sobre hojuelas, y que a partir de eso caminamos sobre un jardín de rosas o es un paseo al parque. ¿Cuántos de ustedes han experimentado un milagro con el cual están agradecidos con Dios? A ver, levanten sus manos. Sí, estoy en una iglesia cristiana, ¿verdad? ¿A poco no? Cuando tú experimentas un milagro, tú dices: ya, de aquí soy. Esto es lo máximo que esperaba. Y pasa un tiempo y ¿qué? Se te olvida el milagro, se te olvida lo que Dios hizo o ha hecho. Y es entonces cuando justamente, cuando ya el niño empieza a crecer, el niño de la promesa, Isaac, cuando Dios le hace a Abraham una petición totalmente fuera de sentido. Ya no era un niño, no era un bebé, era un adolescente. Y entonces, ¿cuál es la petición de Dios hacia Abraham? Le dice: entrégame a tu hijo. Y mira, queda registrada en Génesis 22:2. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, todavía así como por si querías mandarme al otro hijo, que no es el de la promesa. No, dice tu hijo, sí, a Isaac. Así como que para que no haya confusión. Mándame a Isaac, a quien tanto amas. O sea, por si todavía pensabas que no era él, es al que amas. A Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Es aquí cuando
Quizás muchos padres del día de hoy, si Dios les pidiera a su hijo adolescente, le dirían: Señor, tómalo, llévatelo. Yo digo por los que tienen adolescentes, ¿verdad? Pero no era así, no era el caso de Abraham. Era el caso del hijo de la promesa, era en el cual se iba a perpetuar la promesa de Dios, y no era así. Entonces, ¿por qué Dios le daría una promesa a Abraham para después quitársela? Es cuando no hace sentido, ¿cierto? Señor, no me checa el audio y el video. ¿Por qué me diste algo que ahora me estás diciendo que te lo entregue? ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo ahora? Y fíjate, el callejón sin salida de Dios es porque Él está trabajando en tu carácter y en tu fe al mismo tiempo. Dios quiere saber si la promesa que Él te ha dado, si la bendición, si el milagro que tú ya has recibido en tu vida es más valioso para ti que el mismo Dios que te lo ha dado. ¿Te das cuenta? Ahí está la diferencia. Y es por eso, fíjate, en la Biblia, más adelante en Hebreos 11:9, queda registrado: Abraham llegó a la conclusión. ¿A dónde llegó Abraham? A la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. ¡Qué tremendo! Una vez más, Dios es un especialista en resurrecciones, y Abraham llegó a esa conclusión: Señor, si tú me lo estás pidiendo, es porque tú lo puedes resucitar. Así de sencillo. Y en cierto sentido, dice, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. ¡Wow! Dios es especialista en resurrecciones. Dios es especialista en dar vida a lo que está muerto. Y mira, esto nos lleva a 4 puntos que vamos a ver, para que tú puedas comprender y puedas saber qué hacer cuando te encuentras en un callejón sin salida. Punto número 1, recuerda el poder de Dios. Eso es lo primero que tú tienes que saber cuando estás en un callejón sin salida. Tú tienes que saber que tu Dios es un Dios todopoderoso. La situación puede estar fuera de control, pero no fuera del control de Dios. Quizás está fuera de tu control, pero no del de Dios. Y cuando tú estés en un callejón sin salida, no te concentres en lo que no puedes hacer. Por el contrario, lo que tú tienes que concentrarte es en lo que Dios realmente puede hacer. Ese es nuestro problema. A ver, trata de pensar en tu último problema, tu última situación que viviste. ¿Y por qué te afligías? Porque estaba fuera de tu control. Porque tú no podías hacer algo. Es que ¿cómo le hago? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás bajo control, cuando tú puedes solucionar las cosas, no te preocupa. Dices: ya sé cómo hacerle, voy a resolverlo por aquí, ¿cierto? Ya sé a quién le voy a hablar. Le voy a hablar a mi tío porque él sabe de esto. Ya sé lo que tengo que hacer ahora. Y cuando tú sabes qué hacer, es porque tú estás en control. ¿Y sabes qué hace Dios cuando tú estás en control? Te deja pasar. Dios es un caballero. Dios es un caballero, y Él nunca te va a obligar a hacer algo que tú no quieras. Él te va a dar la libertad de que tú decidas, de que tú escojas, de que tú te muevas. ¿Quieres seguir en esa línea? Sí. Dios ya sabe a dónde va a llegar, pero te va a dejar. Y muchas veces precisamente lo hace porque esas situaciones, aunque Dios ya sabe que no nos convienen, nos van a llevar justamente a donde Dios quiere que lleguemos, que es un callejón sin salida. Y fíjate, mira lo que dice Romanos 4:17. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Eso es lo que tú tienes que saber. Eso es lo que tú tienes que entender, que cuando tú ya no tienes la capacidad de hacer algo, cuando tú ya no tienes el control, cuando tú ya no tienes las fuerzas, el alcance para seguir adelante, es entonces cuando Dios comienza a entrar, no antes. Mientras tú no sueltes el control, Dios no puede tomarlo. El control es de uno solo y solamente alguien puede estar al frente. Así es que tú decides, ¿lo sigues llevando tú o se lo entregas a Dios? Y mira, solo Dios resucita a los muertos. Solo Dios es el que crea algo de la nada. Esa es la definición de un milagro, ¿cierto? Que resucite un muerto, que se cree algo de la nada, eso solamente es de Dios y es un milagro. Si Dios puede darle vida a un ser humano muerto, entonces Dios también puede darle vida a una carrera muerta, a un negocio muerto, a un matrimonio muerto. Dios es especialista en abrir camino donde no lo hay.
Amén, dale fuerte ese aplauso. Abraham no solamente estaba teniendo un pensamiento positivo, porque francamente en esas situaciones lo más difícil de tener es un pensamiento positivo, ¿cierto? Es muy difícil, y el pensamiento positivo sirve en las situaciones cuando tú tienes en control. Mira, no te preocupes, todo va a salir bien porque yo sé qué hacer. Pero cuando tú no tienes el control, no es fácil decir eso. La fe es necesaria justamente en esos momentos en que las circunstancias están fuera de tu control. ¿Sabes qué? No sé qué va a suceder, ni tampoco sé cómo se va a resolver. Solo sé que Dios es poderoso para hacer esto. Amén. Gloria a Dios. Es aquí, justamente ahí, en ese punto donde tú tienes que recordar lo que dice Lucas 18:27. Lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Tienes que saber, tú haces lo posible, Dios hace lo imposible. Tú trabajas arduamente y Dios abre las puertas de las oportunidades. Tú estudias con dedicación y Dios es el que trae la promoción. Así es como funciona. Tú haces lo que está en tus manos y Dios hace lo que no está en tus manos. Entonces, vamos avanzando. Punto número 2. Confía en la palabra de Dios. ¿Qué hay que hacer? Confiar en la palabra de Dios. Esto parece obvio y hasta parece repetitivo. Ay, hermano, es que cada vez que venimos a la iglesia nos dicen que confíe en la palabra de Dios. ¿Y qué más podríamos enseñar? ¿Qué más podríamos decirte? Y si por algo lo estamos diciendo es porque a lo mejor alguien no lo está aplicando. ¿Me explico? Aunque no digas amén. Entonces parece obvio, pero el problema radica cuando nos desconectamos de la palabra de Dios. Mira lo que dice Romanos 4:18. Aun cuando no había motivos para tener esperanza. ¿No había qué? No había motivos para tener esperanza. Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Imagínate, ahí es cuando tú tienes que echar a andar tu fe. Justamente creerle a la palabra de Dios, creer lo que está escrito, creer lo que Dios te ha dicho. ¿Y cómo puedes darte cuenta de que ya no tienes esperanza? ¿Cómo puedes saber que tu esperanza se está agotando? ¿Sabes? Cuando tú empiezas a utilizar demasiado en tu vocabulario la palabra nunca. Nunca me graduaré, nunca me casaré, nunca me cambiaré, nunca saldré de deudas, nunca, nunca, nunca. Nunca digas nunca, va pronto. Olvídate de la palabra nunca, porque esa es la que te está deteniendo. Y cuando se hace una palabra común, tienes que darte cuenta, ese es un síntoma, ese es una alerta, es un warning. Tienes que cambiar de dirección. La palabra nunca no aplica para ti. ¿Sabes por qué? Porque estás diseñado para vivir la eternidad. Y el nunca no cabe en la eternidad. ¿Te das cuenta? Olvídate del nunca. Nunca digas nunca. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Fíjate lo que dice Romanos 4:18. Otra vez, aun cuando no había motivos, ya no teníamos motivos para tener esperanza. Abraham siguió teniendo ¿qué? Esperanza. Abraham siguió teniendo esperanza. Por eso lo decimos coloquialmente: la esperanza nunca muere. Exactamente, la esperanza es la que no debe morir nunca. Cuando estés en un callejón sin salida, acude a la fuente de fortaleza y de esperanza que es la Biblia. Ahí es donde tú tienes que saber que leerla, estudiarla, memorizarla, meditar en ella te va a ayudar a tener esperanza. Por eso es que la fe viene de oír la palabra de Dios. Y sabes, yo no sé si es un problema cultural, pero sí sabes que México está en el top 10 de los países que menos leen, ¿cierto? Qué vergüenza me da. A mí me da mucha vergüenza. Y yo ya estoy haciendo mi contribución. ¿Cómo? Leyendo. Todos los días. No solamente leo la Biblia, todos los días procuro leer algo adicional de mis temas que me interesan, de trabajo, de cultura, de lo que me interesa. Pero lee, pero sobre todo lee la palabra de Dios. Y mira, no se trata de que, ay sí, Hoy voy a empezar a leer la Biblia y la voy a leer completita en este año. Y hoy me voy a echar 44 versículos, 44 capítulos. No lo vas a hacer. Lee 5 minutos. 5 minutos es mucho pedir. 5 minutos. Si hoy lees 5 minutos, el lunes otros 5,
el martes 5, para la próxima semana ya serían 7 días, ya llevas 35 minutos, ya eres 35 minutos más lector que antes. Así de sencillo, así de sencillo. Ponte una alarma, leer la Biblia, leer la Biblia. Hazlo, seamos lectores, porque es lo que necesitamos. ¿Sabes? La palabra de Dios es la que reaviva tu fe, es la que renueva tu esperanza, es la que fortalece tu comprensión del poder de Dios. Y nada te animará más a tu fe como leer la Biblia. Así de sencillo. Nada. Entonces, si tenemos a dónde acudir, que es la palabra de Dios, no hay necesidad de ir a ningún otro lado. No me salgas como aquel, es que ya fui a ver al psicólogo, hermano. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo el psicólogo? Me dijo que necesito hacer cosas. ¿Y ya leíste la Biblia? ¿Qué te ha dicho la Biblia al respecto? ¿Te das cuenta? Tú deberías irle a decir al psicólogo, sabes que Dios te ama. Tú eres el que tendrías que estarle diciendo, y no él diciendo, algo tenemos que arreglar en tu alma, por favor. Entonces, un callejón sin salida en realidad es una prueba de fe. Un callejón sin salida es una prueba de fe. Y mira, a mí me estremece esto. Hebreos 11:17. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. ¿En dónde lo puso a Dios? A prueba. Le hizo examen sorpresa. Ándale. ¿Te gustan los exámenes sorpresa? Bienvenidos, hoy hay examen sorpresa. ¿A quién le gustan esas sorpresas? A Dios. Aunque no digas amén, a Dios le encantan esas sorpresas. ¿Sabes por qué? Porque justamente fue Dios el que lo puso en esa situación. Fue Dios el que le dijo, ¿amas a tu hijo el que te di? Sí, lo amo. ¿Es tu consentido? Sí. ¿Es tu único hijo? Sí. Dámelo, entrégamelo. ¿Te das cuenta? Fue Dios. Qué revelador es este versículo. Más claro no se puede. Fue Dios mismo el que le aplicó una prueba de fe a Abraham. Fue Dios. No hay truco, no hay nada oculto, no hay letras chiquitas. Abraham estaba preparado para el examen. Por eso dijo 3 cosas. Mira, Génesis 22:5 nos los dejan saber. Quédense aquí con el burro, aunque no digas amén ahí. Dijo Abraham a los siervos. Cuando Abraham recibe la instrucción de parte de Dios, lleva a tu hijo al monte Moriah. Y hoy día se oye muy rápido porque lo leemos casi resumido, muy comprimido. Pero imagínate que Dios te dice, ¿sabes qué? Llévate a tu hijo al Nevado de Toluca, o llévatelo a un poquito más alto, al Pico de Orizaba. ¿Cómo te sentirías? Dices, subir todo eso. A lo mejor no lo haces en un día. Y si tienes recursos, a lo mejor te llevas la camioneta, a lo mejor alguien te acompaña. Pero llega un momento en que le dices, quédense aquí con el burro, quédate aquí con la Toyota, cuídamela. Y fíjate lo que dice: el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos y volveremos enseguida. ¿Sabes? Esas son 3 cosas que tú puedes hacer en medio de tu callejón sin salida. ¿Qué es? Avanza. Dice, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. ¿Eso qué significa? Avanza. Oye, pero ¿no estás viendo que es un callejón sin salida? No hay nada enfrente. Avanza. Tienes que avanzar. Pero voy a topar con pared, pero me voy a caer en el mar, pero avanza. Tienes que seguir avanzando. Segundo, dice, allí adoraremos. Ahí más vale que te sepas una canción y no salgas con una guaracha sabrosona. Más vale que sepas adorar a Dios. Más vale que sepas decirle, Señor, aquí estoy. Y así como lo decíamos, quiero más de ti. Y que empieces a adorar a Dios, porque no hay de otra, Y tercero, que tú creas y estés convencido de que vas a volver, de que Dios una vez más vas a volver a ver su gloria, vas a volver a ver su bendición sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Amén. Fíjate, Abraham no tenía dudas, pero Isaac ya era un adolescente, no era un niño, no era un bebé. Isaac tenía sus dudas. Mira lo que dice Génesis 22:7 y 8. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham:
Padre, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego, tenemos la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? ¿Dónde está el cordero? Es una pregunta racional, ¿cierto? Es una pregunta un tanto obvia, ¿no? Imagínate que tú le dices a tu hijo adolescente, ven, quiero hablar contigo, vamos a mi recámara, y llevas el cinturón y llevas todos los recursos necesarios. ¿Y qué te va a preguntar tu hijo? ¿Y a qué vamos? ¿Quién es el sacrificio aquí? Así estaba Isaac. Verso 8, Dios proveerá. Con eso es más que suficiente. Le dice, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. ¿Qué sucede cuando llegas a un callejón sin salida y Dios te pide que renuncies al sueño que pensabas que Dios mismo te había dado? Puedes dar ese paso de fe, puedes creerle a Dios que Él te librará, ¿sabes? Porque cuando estás en un callejón sin salida, tú tienes que recordar el poder de Dios y tienes que confiar en la palabra de Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer. Amén, avancemos. Punto número 3. Activa tu fe. ¿Qué tienes que hacer? Activar tu fe. ¿Sabes? Mira, yo estoy convencido de algo. La fe y los hechos no están peleados. En definitiva, muchas veces nos ponemos en un extremo totalmente religioso de que no, es por fe y casi cierro los ojos y si no veo no lo siento. No es así. En realidad la fe es una fe que está por encima de los hechos, porque estás viendo claramente los hechos. Mira lo que dice Romanos 4:19. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, al igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio la gloria a Dios. Ahí está la clave. Ahí está la clave. ¿Sabes? La primera parte de ese versículo nos lo dice muy claro. La fe de Abraham no se debilitó a pesar de que reconoció los hechos. Reconocer los hechos significa que tú lo estás viendo, que tú ves tus condiciones, tú ves tu situación y no la niegas. No lo niegas, no te pones, ay Señor, yo no veo, no sé, tú. No, Señor, yo sé que estoy en un callejón sin salida. Yo sé que esto pareciera ser que va de mal en peor. Yo lo estoy viendo, Señor, pero te creo a ti. Eso es lo que funciona. Eso es realmente fe. Tener fe no es negar tu realidad. No es pretender que no tienes problemas y vivir con todos. ¿Cómo vas? Bendecido, hermano. Se vale decir, hermano, estoy destrozado. Me duele el corazón. Mi autoestima ha sido dañada. Se vale decir, sabes que estoy en bancarrota. Hermano, estoy batallando. Una vez más la adicción me ha puesto el pie y he caído. Se vale decir. Porque no puedes estar por la vida caminando como si nada sucediera. No puedes tratar de pensar que no, mira, todo es feliz y puras bendiciones y todo está correcto cuando realmente no lo es, porque eso en realidad se convierte en negación. Cuando tú estás negando tu situación, en realidad no estás afrontando nada. Tener fe es afrontar la realidad sin que ella te desanime. Eso es tener fe. Tener fe es creer que Dios es más grande que tus problemas. ¿Estás teniendo problemas? Sí los estoy teniendo, pero sé que Dios me va a ayudar. Pero sé y sigo confiando en que Dios es el que me va a sacar de esto. Mira, gratitud es darle a Dios gracias por lo que Él ya hizo, pero fe es darle gracias por lo que Él va a hacer. Esa es la diferencia. Cuando tú le dices, Señor, yo te doy gracias porque sé que voy a salir de esto. Gracias porque sé que la solución viene de ti. Gracias porque sé que un día más voy a volver a ver tu gloria. Eso es fe. Amén. Gózate. Y mira, Abraham fue tan obediente que no fue de los que piden señales. No son de los que yo ya hablé con Dios, yo ya pacté con Dios, ya pedí 3 señales: que sea rubia, simpática y que sea fiel. Rubia, simpática, te va a dar un golden, una perrita, algo así. Rubia, simpática y que es fiel. No le pidas señales a Dios.
La clave para tener fe es mirar más allá de tus circunstancias temporales. Esa es la clave. Tienes que concentrarte en la eternidad. Tienes que saber que estás aquí un tiempo para vivir después la eternidad. Mira lo que dice 2 Corintios 4:18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. Más claro, ni el agua. No miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Sabes? Cuando tú estás en un callejón sin salida, recuerda el poder de Dios. Confía en la palabra de Dios y activa tu fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Avanzamos. Gloria a Dios. Punto número 4 y nos vamos. Espera lo que Dios hará. Punto número 4 es: espera lo que Dios hará. ¿Sabes? La primera vez que yo compartí un tema, un sermón aquí en esta iglesia Mundo de Fe acerca de espera, era parte de una serie que el pastor nos había motivado y animado y desafiado realmente a vivir y cambiar. Y esa serie se llamó Es mi guerrero, y cada letra de guerrero era un acrónimo, y una de esas era E de espera. Y el pastor tuvo a bien invitarme a compartir ese tema. Y yo dije, amén, gracias por la oportunidad. Me animé, me preparé. Y justamente ese día que yo tenía que estar enfrente compartiendo, ese día yo tenía que estar en espera en una sala de hospital, esperando que mi esposa saliera de quirófano. Cuando yo supe que se traslapaban las fechas, yo le digo a mi esposa, ¿no puedes cambiar la fecha de la cirugía? No, obvio no se podía. Y yo, pastor, es que mi esposa va a estar ahí. Y él todavía le entendía la situación. No, tú dime y no hay ningún problema. Y le pregunto a mi esposa, ¿qué hacemos? Dice, ¿cómo que qué hacemos? ¿Qué vas a hacer en la sala de espera? ¿Esperar? Vete a trabajar, vete a predicar, vete a compartir lo que Dios te ha dado. Qué tremendo, ¿no? Porque a veces no sabemos cómo esperar. Y yo recuerdo que ese tiempo fue vivir en carne propia lo que tenía que compartir. Esperar con fe mientras que mi esposa está en el quirófano. Eso es tener fe. Eso es poner en práctica la fe. Y sabes, justamente eso es lo que resume Génesis 28 cuando dice Dios proveerá. Cuando tú lo digas, tienes que creerlo. No tiene que ser solamente una repetición de sí, Dios proveerá, y que no lo estés creyendo. Tiene que ser una convicción de que Dios es el que va a proveer y de que realmente estás confiando en Dios y que tu fe es inquebrantable y que lo puedes demostrar con obediencia en lo que Dios te está pidiendo. Si Dios te dice continúa, tienes que continuar, tienes que seguir adelante, y eso es exactamente lo que Dios te está indicando el día de hoy. Tienes que avanzar. La fe no es solo decir que crees en Dios. La fe es vivir en carne propia esa convicción. Eso realmente es fe. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. Fíjate cómo lo dice Santiago 2:17. Como pueden ver, fíjense, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Esto está fuerte. La fe por sí sola no es suficiente. ¿Por qué? Dice, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con buenas acciones. ¿Sabes? Esperar con fe no es solamente tirarte a la hamaca y esperar que algo suceda. Es esperar, saber que tu familiar, que tu ser querido puede estar en el quirófano y tú sigues haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer. Eso es tener fe. Señor, tú me has permitido que esté aquí por tu gracia, por tu favor. Aquí voy a seguir firme y yo sé que va a suceder. ¿Sabes? No estoy seguro si esa fue la última vez que le hicieron una cirugía después de varias que habían sido repetitivas. A veces era de hasta 2 veces por año estar en el hospital. Desde ese entonces es la fecha en la que creo que nada más va a chequeos y no ha vuelto a suceder nada. Y es cuando tú dices, Dios es el que hace las cosas.
Dios es el que se lleva la gloria. Porque cuando tú esperas en Dios y tú le crees, Dios es el que hace las cosas. Amén. ¿Qué esperas de Dios en tu situación actual? Yo te pregunto, ¿qué esperas de Dios en tu situación? Quizás ya no esperas que haga nada. Y si esa es tu posición, hoy tienes que saber que Dios obra en tu vida de acuerdo a tu expectativa y a tu fe. Si tú estás esperando que Dios haga nada, eso es lo que va a hacer Dios. Yo espero que no sea esa tu expectativa. Y si esa era, no te preocupes, no te juzgo. Al contrario, te animo, te desafío, vuelve a creer a Dios. Quizás hoy llegaste aquí diciendo: Señor, ya, es el último día, no más. Hoy Dios quiere decirte: así te necesitaba, para que ya no tuvieras ningún recurso, nada más de qué echar mano que de mí. Y entonces puedas ver mi poder manifestándose en tu vida. Eso es lo que tienes que hacer. Amén, gózate. Gózate. Porque Jesús lo dijo muy claro en Mateo 9:29, que se haga con ustedes conforme a su fe. Y yo anhelo que este mensaje active tu fe. Yo anhelo, y mi oración es: Señor, que cada corazón que el día de hoy necesitaba esta palabra, para una vez más creerte, para una vez más decir: Señor, efectivamente, lo único que necesito es tu poder en mi vida. Ya no puedo, ya no necesito más contactos, más dinero, más recursos. Yo necesito tu poder en mi vida, porque eso es lo que Dios quiere darte. Y es entonces lo que Dios va a hacer. ¿Sabes? La determinación nace desde la expectativa. Pablo estaba esperando. ¿Te acuerdas de Pablo? Con él empezamos. Pablo estaba esperando que Dios actuara. Por eso es que Pablo estaba determinado a atravesar su callejón sin salida, confiando en Dios. Y que en el caso de él, de verdad, era literal, naufragando en el mar. ¿Alguna vez has estado 6-7 días en el mar naufragando? ¿A poco no en ese momento llega un momento que dices: ya, mejor, Señor, llévame? Y el Señor dice: ¿para qué si yo no te quiero aquí todavía? Todavía tienes muchas cosas que hacer allá. Porque eso es lo que decimos, nos ponemos bien espirituales: ya llévame, Señor. Y Señor: no, yo ¿para qué quiero problemas aquí? Quédate allá todavía. No hemos terminado de pulir ese carácter. No hemos terminado de trabajar contigo. Hay muchas cosas que hacer todavía. Por eso estás aquí. Por eso es que todavía Dios te permite una vez más estar aquí escuchando esto. Termino con esto. 2 Corintios 1:10. Ya lo leímos, pero una vez más lo repito para que se te quede impregnado en tu corazón y tu fe sea activada. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal. ¿Tu situación es de peligro mortal? Confía en Él y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Ponte de pie, ponte de pie. Amén. ¿Sabes? Si estás en un callejón de salida, haz lo que Pablo, haz lo que Moisés, haz lo que Abraham hecho. Recuerda lo que Dios ha hecho. Recuerda lo que Él ya hizo. Si tú ya viviste un milagro de parte de Dios, el más mínimo, el más pequeño, recuérdalo, tráelo a tu mente una vez más y dile: Señor, yo sé que lo puedes hacer. Lo cantamos y nos alegramos. Sí, sé que Dios está obrando aunque no lo pueda ver. Ahora vívelo, ahora créelo de tal manera que tú te puedas aferrar a tu fe y que tú le puedas decir: Señor, no sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde, pero yo te creo y yo sé que voy a volver a ver tu gloria. Dile amén. Dale un fuerte aplauso. Amén. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos y entrégale al Señor cualquier preocupación, cualquier circunstancia. Dile: Señor, gracias. Dile: gracias por lo que vas a hacer. Gracias, Señor, porque yo puedo ver cómo tú me libras de la quiebra, del divorcio, del cáncer, de la incertidumbre, de las demandas. Tú me libras, Señor. Gracias. Yo hoy te doy gracias. Yo hoy activo mi fe y te doy gracias por adelantado, Señor. Gracias, porque en el futuro tú ya lo viste, yo todavía no, Señor, y eso es fe. Y yo te doy gracias, Señor. Pero sobre todo te doy gracias, Señor, porque una vez más yo voy a poder comprobar tu poder
y voy a poder comprobar que solo tú puedes hacer cosas grandes y maravillosas, para que el único que se lleve toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza